Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Hoy tenemos a Patricia Muleiro, que es abogada y delegada de protección de datos y compliance officer de la Clínica Universitaria de Navarra, de ambas sedes, Pamplona y Madrid, y directora de la Unidad de Seguridad y Protección de Datos. Patricia es profesora invitada de la Universidad de Navarra y docente en el ISMS Forum, en el Certificado de Data Privacy Professional, CDPP. También es miembro de la Junta Directiva de Cumplen, que es la Asociación Profesional de Cumplimiento Normativo, y ostenta múltiples acreditaciones relativas a esta profesión. Con Patricia vamos a arrancar con la problemática de los datos de salud, en un momento en el que ningún ámbito se libra ya de una presencia más que patente de la tecnología o el aprovechamiento de datos a gran escala. En el caso de la clínica universitaria se solapa esto además con las tareas de investigación y de ensayos clínicos en colaboración con empresas farmacéuticas, con frecuencia al otro lado del charco, incluyéndose además la participación de CROs, que es un término con el que Patricia se referirá a organizaciones de investigación por contrato, en su acrónimo inglés. Terminaremos hablando de la creciente conectividad de dispositivos en el ámbito médico y la posible independencia de estos para la optimización de procesos sobre la base de grandes volúmenes de datos. Vamos a ello. Patricia, gracias por venir. Muchas gracias a ti por la invitación, encantada. Un placer. A ver, tú te enfrentas a desafíos que todavía no hemos cubierto nunca. ¿Qué es lo que te parece más difícil de gestionar o que crees que hay que tratar con más delicadeza? Yo creo que, hombre, evidentemente todo el centro de nuestra actividad son los pacientes, ¿no? Entonces, lo más importante es cualquier cuestión que pueda haber en relación a los pacientes, como pueden ser derechos de los interesados o todo este tema, eso tiene que ser lo fundamental, ¿no? Y después para mí también es muy importante la seguridad del paciente, ¿no? Aquí entonces ahí sí que yo también tengo un papel, que tengo la suerte de colaborar con todo lo que son sistemas de la información. Tenemos una unidad que se llama Unidad de Seguridad y Protección de Datos, que soy la directora y que está representado por personas de sistemas de la información, personas de archivo de historia clínica de los archivos, ¿no? De las historias clínicas, y después protección de datos. Entonces yo creo que esas son las cuestiones, todo lo referente a seguridad. Hoy en día, por lo que antes decías, también por las nuevas tecnologías, hay permanentemente nuevos proyectos, todos vinculan a nuevas tecnologías hoy en día, con lo bueno y lo malo que tiene, que tiene mucho bueno. Yo suelo decir cuando me preguntan no hay ningún problema, si por supuesto que se puede hacer, lo único que tenemos que hacer es trabajarlo, conocer exactamente en qué situación estamos, qué riesgos tenemos y poner los controles necesarios y entonces ya está, no hay ningún problema. El problema es cuando te metes un poco a lo loco, ¿no? Con estos proyectos nuevos, pero desde que tengo la suerte de que la gente ya empieza a haber una conciencia medianamente importante en el mundo de la seguridad y me consultan las cosas. El principio by design, que es tan importante con el nuevo reglamento europeo, la verdad es que normalmente suele funcionar. Sistemas de la información está muy concienciado y en cuanto tienen un nuevo proyecto o cualquier cosa nos dicen. Entonces, esos son los mayores retos yo creo que destacaría. Y después un poco en temas de terapias, pues un poco también todo lo referente a los ensayos clínicos. Es cierto que es algo muy innovador porque no es el tratamiento tradicional, sino que son nuevas tecnologías. Bueno, pues ya sabes, los ensayos clínicos son medicamentos que están todavía en fase de prueba, ¿no? Entonces, pues hay que ser muy cuidadoso, tiene que estar muy regulado, hay que tener muy presente todos los riesgos que se puede conllevar, todas las relaciones con las entidades farmacéuticas, en su caso con las CROs, etcétera, etcétera. Entonces también es todo un mundillo, pero además muy gratificante porque ves opciones estupendas que se dan a gente que tiene problemas de salud importantes y que, encuentran ahí una vía, ¿no?, de poder salir adelante.
Entonces, en ese sentido, me gusta mucho, ¿no?, participar porque tienes una vista y una visión muy optimista. No te centras en la parte negativa que siempre hay en todo trabajo y en todo ámbito, ¿no?, y en todo sector, sino que, bueno, ves que estás ayudando a la gente también. Claro, menos mal que el marco regulatorio no ha supuesto un freno, como pasa en otros ámbitos, ¿eh? Que de repente se ha perdido capacidad de acceso de la ciudadanía a ciertos servicios Mm. por recelo a nivel de protección de datos. Ha pasado con todo. La gente se Ajá. quejaba hace poco de que te olvidas algo en un taxi y ya nunca jamás puedes llamar al taxista por protección de Ya, datos, se utiliza como excusa para no acceder a datos sí, sí. públicos. Y sin embargo, menos mal que esto, que es justamente la última salida para mucha gente y para bastantes años para mucha gente de los ensayos Sí, sí, clínicos, sí. que gracias, porque parece que se junta todo eh, lo más arriesgado, ¿no? Datos de salud, pues artículo 9. Más sensible e íntimo, ¿no? Y Y personal de... encima en Estados Unidos las farmacéuticas, ¿verdad? Supongo que la mayor parte. ¿Has visto una evolución hacia más privacidad desde el diseño y ser capaces de enviar menos y menos información personal y más agregada a los laboratorios con el tiempo? ¿O al revés? ¿O seguimos enviando dato más individualizado, pero luego escrutinizamos bien las medidas que adoptan en destino? Entiendo que me estás preguntando en relación a ensayos clínicos, ¿no? Perdóname, ensayos Básicamente. clínicos, eso es. Vale. Bueno, hay un cambio abismal. Tenemos la suerte de que tenemos una Agencia Española de Protección de Datos que está muy vinculada y está muy sensibilizada con todos los temas de salud y temas de investigación. Y no olvidemos que los ensayos clínicos son investigación, al final, aunque tenga una aplicación asistencial, ¿no? Entonces, solamente nombrar que recordar que acabamos de, hace unos meses, ha salido un código tipo de farmaindustria en temas de ensayos clínicos y estuvo años, o sea, yo creo que estuvieron 3 o 4 años con las farmacéuticas, con el sector farmacéutico, trabajándolo, mejorándolo y por fin salió y yo creo que ha sido un paso, vamos, tremendo hacia adelante. Nosotros lo esperábamos, pero con verdadera como de mayo, porque había muchas dudas, muchas cuestiones que igual habían evolucionado y ya no se podían regular de la misma forma. Todo el tema también de desarrollo tecnológico pues suponía un cambio. Entonces, ahora mismo está muy controlado. Ha cambiado además la posición total en cuanto al centro y la farmacéutica, porque antes lo que ocurría era que había una responsabilidad, éramos corresponsables, había una corresponsabilidad y ahora somos responsables independientes. Entonces esto ya ha supuesto un cambio importante, ¿no? Y después, bueno, se ha regulado mucho una serie de medidas de seguridad que se tienen que tomar, se tienen que hacer PIAs por parte de las farmacéuticas, se tienen que enviar los datos codificados, tiene que informarse de las transferencias internacionales, no solamente informarse, sino que tienen que decirse, en caso que sea un país que no considera adecuado, qué medidas se van a tomar. Un montón de cuestiones que antes no se tenían en cuenta. Ha pasado, de todas formas, desde el punto de vista de protección de datos, ha habido, aparte de lo de la desaparecer la corresponsabilidad, ha habido otra cuestión importante, que se considera que no es necesario un consentimiento desde el punto de vista de protección de datos en los ensayos clínicos. Antes había un consentimiento. Ahora se entiende que simplemente tienes que informar al participante en el ensayo de todo lo relacionado con la materia del tratamiento de sus datos y todo lo que conlleva, medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero realmente, aunque sí hay una hoja informativa y un consentimiento informado, ese consentimiento informado está más orientado a lo que es la parte investigadora, el ensayo clínico en sí, pero no al tratamiento de los datos. Y entonces, normalmente, claro, depende con qué ensayo clínico sea, o cambian las farmacéuticas, pero ahora lo nuevo, a lo que se está atendiendo es que la parte de protección de datos aparece como un anexo al final de la hoja informativa, consentimiento informado, en donde se le explica de toda la materia de privacidad y se separa un poco ya del otro. Entonces, yo sí que he visto un avance tremendo, incluso cuando fue lo del COVID, pues se planteó todo el tema, sabes que en los ensayos es muy importante que haya unos monitores, que se llama
son contratados por la CRO, ¿no? Que son unos órganos como de control que vienen en cierta forma a auditar que en el centro estamos bueno, pues trabajando y cumpliendo lo convenido y se están tomando todas las medidas necesarias. Y claro, estos CREOs normalmente venían al centro, no era presencial totalmente y de repente con el COVID, aislamiento, no se podía venir, un montón de ensayos en marcha, ¿qué hacemos? Y ahí fue muy ágil la Agencia Española de Protección de Datos con la Agencia Española del Medicamento y permitieron hacer la monitorización online, con lo cual ya se dio como otro paso adelante a la hora de abrir la puerta a todo lo relacionado online, también en el mundo de los ensayos clínicos. Y bueno, yo creo que todavía queda mucho camino porque se están adaptando las farmacéuticas a todo este nuevo código que supone cambios importantes y responsabilidades, pero yo creo que va a ser muy satisfactorio, ¿no? Sobre todo para el paciente, evidentemente, que es el más importante, pero después también para nosotros como centro y para ellos, mucha mayor coordinación, mucha mayor responsabilidad. Sí. ¿Y ha habido una evolución en cuanto a privacidad por defecto en el sentido de enviar cada vez dato menos personal o trabajar con mecanismos? Lo que veo que avanza mucho últimamente, ¿no? Es mecanismos de encriptación que permiten trabajar con el dato sin tener el dato, sin que los dos puedan ver a nivel individual, ¿no? Y ahora habiendo dos responsables independientes y cada uno con su propósito declarado y tal, ha habido una evolución a ese nivel, es decir, de pasar de tener un identificador que viene a estar muy vinculado a la identidad, de forma tal que si un día yo como paciente voy a ejercer mis derechos al siguiente responsable, que pueda ser la farmacéutica, pues me identifica realmente de forma individual. Eh, una evolución desde esto a que yo solo estoy identificado con la clínica, pero que cuando llega la farmacéutica ya no soy yo quien llego, sino un agregado de varios o una forma más anonimizada. ¿Ha evolucionado eso en el tiempo o sigue? Totalmente, totalmente, porque de hecho ahora si un paciente un participante en un ensayo clínico quiere, por ejemplo, ejercer un derecho de acceso, al final tiene que llegar a nosotros, porque la empresa farmacéutica, la promotora del ensayo, no sabe quién es el paciente. ¿Por qué? Porque se le envían datos no codificados, sino pseudoanonimizados. Es decir, que esa es la diferencia, es que codificados es cuando tiene un código, pero en el caso en que la llave de ese código que permite identificar a la persona física la tiene un tercero, diferente a quien trata los datos, se entienden que son pseudonimizados. Y en todo el tema de la investigación se está un poco yendo en este ámbito. Entonces, el centro es el quien codifica los datos, establece unos mecanismos pues robustos de codificación, los codifica, pero se los envía a la promotora pseudoanonimizados. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos esa llave. Entonces, en ese sentido, la farmacéutica, el promotor del ensayo, en principio, no tiene conocimiento de la identidad del participante. Sí que es cierto que las CROs sí lo pueden tener, aunque sí es cierto que normalmente cuando vienen al centro acceden a los datos de forma anónima, o sea, se les presenta la historia clínica del participante, pero anonimizada, pero sí que dentro de sus funciones de auditoría tienen que revisar que han firmado la hoja informativa consentimiento informado y ahí sí aparece la identificación. Pero eso es la CRO, que tiene un contrato de encargo de tratamiento de datos con la promotora, pero normalmente tienen también una cláusula de no revelar la identidad. También en todos los temas, no solamente de ensayos clínicos, sino de investigación, sin ser ensayos que también tienen una trascendencia muy importante, ¿no? Por todos los avances científicos, hombre, no igual muchas veces directamente del paciente que está participando, pero sí a más largo plazo para futuros pacientes. Todo el tema de protección de datos, tanto el reglamento ha tenido una visión muy amplia, ¿no? Y muy de estar muy abierto a la utilización y reutilización de los datos personales, los participantes en los proyectos de investigación, pero además en la Ley Orgánica 3/2018, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos, como consecuencia del Reglamento Europeo, tiene una disposición adicional, que es la 17ª específica para temas de salud. Y bueno, ahí de nuevo vuelve a regularse todo el tema de investigación en el ámbito de salud
y vuelve a recogerse todo lo referente a la pseudonimización, ¿no? Que establecen como buena práctica el que sea un tercero quien tenga los códigos y el equipo investigador hace esos datos pseudonimizados. Y solamente en casos de situaciones extraordinarias en las que pueda estar en peligro la salud del paciente o del participante de la investigación, se pueda, con autorización del comité de ética, o sea, ponen bastantes barreras, identificar a esa persona. Muy Pero bien. se trata también de blindar lo más posible la identidad por respetar los derechos y las libertades de los participantes, evidentemente. Sí. Y de abrir la puerta, yo creo que no se puede poner puertas al campo y hoy en día todo el desarrollo tecnológico, todo lo que es Big Data, etcétera, etcétera, bueno, creo que tiene aplicación en muchos ámbitos, pero en el ámbito de la investigación, con datos biométricos, genéticos, etcétera, etcétera, bueno, es extraordinario, ¿no? Entonces, sí que habla todo el tiempo de que se pueden reutilizar esos datos, eh, e incluso sin el consentimiento, cuando estabas en la misma línea o ámbito de investigación que ya consintió inicialmente en el proyecto inicial el participante, se pueden también anonimizar y en el caso de que estuviéramos fuera de esa línea y hubiera un interés público, con consentimiento del comité de ética también es viable, con lo cual se ha abierto muchísimo el ámbito Claro. de utilización, pero bueno, se ha sabido combinar muy bien, porque por una parte se está beneficiando toda la sociedad y la salud pública, pero por otra parte están protegiendo también de forma muy específica todos los derechos de los participantes en los proyectos de investigación. Justo ahí quería ir, porque estaba pensando lo mismo, que los datos ahora cada vez son más profundos, en la medida en la que tienes justamente, ¿no? Pues ahora cada vez se utiliza más el ADN y el genoma y que al final no Uh -huh, solo aplica al uh -huh, individuo, sino a su familia, los uh antecedentes -huh, ya uh -huh. de ciertas enfermedades que Sí, afectan sí. a todas las generaciones, a tres, cuatro generaciones que sigan. O las que sea. Entonces, claro, afecta a tantísima gente que no está en esa relación directa del paciente con el hospital. Y entonces que esto me iba a pensar en todavía extender esa afectación. Es decir, me explico, eh, en el uso de toda esta información para tomar decisiones ya a más gran escala, te has enfrentado a esas dos partes, ¿no? La primera, que es decisiones automatizadas, artículo 22 en este ámbito, y la segunda, ya estirando el mismo concepto hacia aprendizaje automático, inteligencia artificial y Sí, sí, sí. alimentar modelos que parte del dato, aunque sea ya muy descafeinado, muy agregado, incluso anónimo, pueda, pues ya anónimo, libre de todo riesgo, pueda bascularse a espacios de aprendizaje que necesitan, como la vida, necesitan el alimento del dato en bruto para poder entrenarse. Entonces, Uh esas dos -huh. cosas, por resumirlo, uno es decisiones automatizadas, algún desafío que veas ahí importante, y otra, llevar eso al siguiente paso de alimentación de modelos de inteligencia artificial. A ver, todo el tema de inteligencia artificial, Big Data, etcétera, etcétera, todas estas nuevas tecnologías tienen un campo extraordinario en el ámbito sanitario, pero no solamente en el ámbito de investigación, sino en el asistencial. O sea, cada día es más frecuente que en quirófano, por ejemplo, bueno, pues por ejemplo, no sé, por ponerte un ejemplo, una operación de cardiología, pues están con gafas específicas, con todo basado en técnicas de inteligencia artificial, conectados con diferentes hospitales de todo el mundo, están participando varios cirujanos en las intervenciones, cada uno de ellos aportando. Por otra parte, se utiliza también muchas veces también con una base docente. O Claro, y sea, estimaciones de probabilidades de que una fórmula de atacar un problema con cirugía funcione mejor o peor en función de las variables que se presentan y la experiencia previa de todos los que participan. claro, al final es enriquecedor, ¿no? Y todo el mundo tiene cosas que aportar. Otras veces es por docencia, ¿no? Porque es otra forma de, ¿no? de realmente formar a alguien in vivo, ¿no? No en forma teórica, sino realmente viendo con todas estas nuevas técnicas que existen. Después, también en todos los aparatos de electromedicina, bueno, pues increíble. En temas de calidad, de gestión, por ejemplo, de quirófanos o versión de personal o demás, bueno, pues todo lo que es inteligencia artificial también se utiliza mucho. Eh, o sea, realmente yo creo que hay 20.000 técnicas que se están utilizando y que tienen una aplicación
de beneficio en el paciente, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues hay que tener en cuenta pues lo que siempre decíamos, hay que hacer un análisis de riesgo, un PIA, y hay que ver qué riesgos tenemos y qué controles tenemos que tener. En el caso de inteligencia artificial es muy importante el tema ético, ¿no? Siempre hay que tenerlo presente. Después de todos los derechos de los interesados, que no se haya discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones que también han sido reguladas en distintos ámbitos, siempre se tienen que tener en cuenta de forma que sí que podamos sacar el beneficio de la inteligencia artificial, pero con unos límites. Y entonces yo creo que en ese sentido es lo que hablábamos antes, ¿no? Que todos los proyectos nuevos que hay, pues hay que entrar desde el principio by design para tener en cuenta todas estas cosas y que sea beneficioso para todos, ¿no? Y evitar pues cualquier tipo de daño, ¿no? En el tema de investigación, pues evidentemente inteligencia artificial también se está haciendo mucho para seleccionar, para organizar, para etcétera, etcétera, y Big Data porque se mueven unos volúmenes tremendos de datos. Claro. Pues mira, Patricia, última pregunta, porque me has inspirado una última pregunta con lo que acabas de decir. Justamente acerca de grandes datos generados. La maquinaria, esto no lo había pensado antes, ¿no? El escrutinio a terceros cada vez, todos los DPOs se quejan de esto, incluso hablando con Carlos Saiz el otro día también hablaba de que es un desafío bastante patente, ¿no? Cada vez hay más terceros en la relación, Mm, cada vez hay más empresas alrededor tuyo que no sabes hasta dónde llegar a auditar, ujú, porque hasta dónde te metes, ¿verdad? Y cada vez los procesos son más complejos. ¿Y qué significa diligencia en este sí, contexto? Bueno, sí. en vuestro ámbito, toda la maquinaria altamente sofisticada que Mm, incorporáis y cada vez uno alucina más con los robots que se encuentran en estas sí, salas, sí. ¿no? Bueno, todas estas herramientas con las que uno alucina tanto, al final todas tienen un sistema de recabado de información para mejorar su propio proceso. Es decir, los Ujú, propios, lo que se llaman los logs en otros ámbitos, ¿no? De registro de actividad, que permite que la máquina sea mejor con el tiempo. Claro, aquí está recabando un dato que en principio es para mejorar la máquina, pero mm. que siempre tiene un elemento de riesgo. Es decir, has llegado a encontrar el desafío de tener que entender exactamente qué datos recaban y dónde se paran, porque ese dato sí que se queda en la máquina. ¿Y cuánto de ese dato se queda en la máquina de verdad? O Mm. tiene el hospital, ¿verdad?, derecho de acceso a ello porque también puede facilitar otros procesos en los que está el hospital. Con lo cual, hablamos de que el recabado de ese dato presenta el desafío adicional de que o bien está cubierto por el propósito declarado y la base declarada, no por la investigación cubierta ya por la Universidad de Navarra, por la clínica universitaria, o bien se produce una especie de procesamiento ulterior o un propósito ulterior que requiera otra base. No sé, ¿te has enfrentado a algo complejo ahí? Bueno, cada vez que se compra, se adquiere un aparato de electromedicina, esto es objeto de análisis, no tiene solución. Tenemos que saber qué aparato es, con qué finalidad se ha comprado, qué datos se van a recoger, dónde se van a guardar, qué servidores hay, quién va a acceder a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que se tiene toda esa información, normalmente la figura que se utiliza es la de un contrato de encargo de tratamiento de datos. Ellos acceden a datos no solamente para temas de mejora de la aplicación del aparato de electromedicina, sino también a veces pues porque hay una avería, o porque tienen que hacer una actualización o diferentes cosas. Es muy habitual que haya accesos remotos, que ahí también hay un control muy importante, que establezcan los accesos tienen que estar muy regulados con unas medidas de seguridad muy Claro, al estar todo específicas. conectado también puede haber Todo dicen, conectado, "Ah, sí. ¿Qué las personas que van a acceder tienen que tener una cláusula de confidencialidad? Y ellos normalmente a esos datos solamente como prestadores de servicio pueden acceder para prestarnos un servicio. Y así además guardan la confidencialidad. En el caso de que quisieran utilizarlos para otra finalidad, tendrían que ser o datos anónimos que podrían ser por temas de calidad de ellos, o si no, tienen que pedir, por ejemplo, si quieren utilizarlos para una investigación o lo que sea, hay que pedir un consentimiento al titular de los datos, sí, porque eso ya es una cesión de datos y conlleva un consentimiento. Entonces, ya si en algún momento manifiestan su interés o en el contrato quieren un poco reflejar esa posibilidad, pues ya se tiene que trabajar de otra forma porque ahí ya sí que entra un tema de consentimiento. Normalmente suele ser un encargo de tratamiento de datos. claro.
Sí. Y bueno, evidentemente después tiene que haber una distribución segura de todos estos aparatos de medicina. En el caso de que se tenga que devolver, tienen que borrarse íntegramente. Es todo, todo un mundo, porque además a veces estas empresas van un poco, bueno, no es que vayan por detrás, sino que a veces no hay intereses suficientes o hay otros intereses en el cumplimiento de privacidad, ¿no? Y en la seguridad desde el punto de vista del paciente y del centro. Entonces, a veces tienes que estar un poco, bueno, pues peleando entre comillas, el que revisen, es que tiene que haber un usuario de contraseña, es que cada una vez al año a lo mejor Claro, te viene de ya otra el usuario de jurisdicción. contraseña, es que todas estas cosas, en qué servidores tenéis la información, en el caso de que... Eso es. Entonces, hay que estar, hacéis transferencias internacionales, cuál es la empresa matriz, qué subcontrataciones tenéis, porque claro, dependiendo qué subcontratas tengan, pues puede haber movimiento de datos. Entonces, todo eso se revisa mucho, se recoge en el contrato en tratamiento de datos. No suele ser muy importante que tenga alguna certificación, porque aunque evidentemente no te garantiza nada 100%, pero siempre es una garantía si tienen una ISO 27001 o bueno, Sí. algún tipo de certificación importante. Si también están adheridos a algún código de conducta. Todas estas cuestiones, la verdad es que sí que se tienen que trabajar con cada uno de ellos, no tiene solución. Porque es lo que hablábamos del principio, estamos hablando de datos muy sensibles, de salud y Claro. no puede ser de otro Claro, modo. fíjate que nosotros empezamos yendo a por temas de marketing, bueno, y de hecho es mi principal foco de atención, ¿no? Marketing, tecnología, publicidad incluso y tal, pero está pasando que del mismo modo que vino en marketing y en publicidad, que todo dejó de ser, todo pasó a nube y todo pasó a ser gestionado por terceros, igual que hasta los coches ya pasan de Ya. ser hardware a ser software. Pues de repente, claro, tienes máquinas que antes las metías ahí, llamabas a General Electric, te llegaba la máquina y era tu problema. Pero igual que el coche ya tiene que actualizarse de repente el coche, ¿no? La lavadora electrónica, el frigorífico Todo. buscando un update. Pues de repente, claro, toda la maquinaria que tienes ahí, cada vez te cobran más por un servicio continuado, donde si dejas de pagar, dejas de tener el update. Con lo cual cada vez hay más sucediendo en un servidor externo y claro, se multiplican los desafíos. Súper interesante, Patricia, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias otra vez. Hasta aquí hemos llegado. Hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com y si te apetece puedes seguirnos en LinkedIn o en Twitter, puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas o temas y todo ello bienvenido. Gracias y hasta la próxima.